Curso de asesoramiento administrativo, contable e impositivo para nuestra organización de la sociedad civil. ¿Cómo tramitar las exenciones impositivas? ¿Qué son las exenciones? Las exenciones son presupuestos legales que gravan una situación, generan un impuesto a pagar, pero por decisiones del legislador eximen a determinados sujetos a pagarlo. Es decir, quien está exento no debe pagar. Por la importancia de la función de las asociaciones civiles y fundaciones, el Estado exime a estas entidades del pago de ciertos tributos. En la práctica, la ventaja es netamente económica, implica que no debe abonarse el tributo. Sin embargo, estas exenciones no son automáticas. Para obtener los beneficios impositivos, es necesario realizar una serie de trámites en la AFIP. La legislación impositiva establece que la exención no es automática sino a requerimiento, es decir, que debe ser solicitada y es el organismo de Contralor Fiscal quien le otorga por vía administrativa. Las exenciones en el impuesto a las ganancias. En principio, las asociaciones civiles y fundaciones están exentas del impuesto a las ganancias, en la medida que tales ganancias y su patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente, entre los socios. Están exentos del gravamen, artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Inciso F. Las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción científica, literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o intelectual, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. La exención no será de aplicación en entidades civiles de carácter gremial que desarrollen actividades industriales y o comerciales. Para tener en cuenta, con respecto al impuesto a las ganancias, si bien lo que se exime es el pago de la misma, la entidad debe igualmente presentar la declaración jurada una vez cerrados los estados contables. Esta declaración es realizada también por un contador público que lleva como fuente de información para su liquidación los estados contables confeccionados. Este tipo de declaración jurada es de presentación anual. Cumpliendo este requerimiento, se podrá gozar de la exención que consagra la Ley del Impuesto a las Ganancias. Para mantenerlo, se debe presentar todos los años la declaración jurada de ganancias de la entidad y el balance anual. ¿Cuáles son los beneficios de tener el certificado de reconocimiento de exención? No pagar impuesto a las ganancias, facilitar la exención en otros impuestos nacionales y provinciales, no ser pasible de sufrir retenciones en carácter de pago a cuenta del impuesto a las ganancias, incentivar que terceros le hagan donaciones a la entidad exenta. Para chequear si la entidad tiene el certificado de exención vigente, debemos buscar el quit de la institución e ingresar a la página de AFIP. En la página www.afip.gov.ar/genéricos/exentas/re-eje 2681. El sistema indica si la quit indicada posee certificado de exención vigente. En este ejemplo vemos que la entidad consultada tiene el certificado de exención vigente. ¿Cómo hacemos el trámite? Para realizar el trámite se sugiere consultar a un contador público debido a la dificultad técnica para comenzarlo. El trámite de la exención se realiza en base a la normativa de AFIP, resolución 2681, y en la actualidad existen dos regímenes, el general y el simplificado. Régimen simplificado. Comprende los tipos asociativos, cooperadoras escolares, entidades que destinen los fondos a promoción hospitalaria, bomberos voluntarios, comunidades indígenas, instituciones religiosas, bibliotecas populares,
centros de jubilados y pensionados reconocidos por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Y el régimen general incluye a todas las simples asociaciones, asociaciones civiles y fundaciones no contempladas en el régimen simplificado. Régimen general. ¿Qué debo presentar ante AFIP? Formulario 953, presentado ante AFIP vía Internet. Acuse de recibo obtenido como constancia de la presentación efectuada vía Internet. Copia de los estatutos o normas que rijan su funcionamiento y de corresponder de las modificaciones vigentes a la fecha de solicitud. Copia del último acta de nombramiento de las autoridades de la entidad al momento de la presentación. Copia del certificado que acredite la personería jurídica e inscripción ante el organismo de control correspondiente. Estados contables, o más conocidos como balances, de los últimos 3 ejercicios fiscales o los que corresponda presentar desde el inicio de la actividad. Nota que indica los gastos y actividades deportivas y culturales en el último año y o enunciando que no hubo actividad. Régimen simplificado. Elementos a presentar. Como dijimos, este régimen aplica a cierto tipo de entidades como cooperadoras escolares, bomberos voluntarios, bibliotecas populares y centros de jubilados y pensionados, entre otros. Como se puede ver en el cuadro, cada tipo de organización presenta documentación específica. Por ejemplo, en el caso de las bibliotecas populares, se deben presentar una copia del certificado de biblioteca protegida conforme a la disposición CONAVIP. En el cuadro se puede observar los distintos tipos de organizaciones que ingresan dentro del régimen simplificado, como las exentas por leyes nacionales, asociaciones cooperadoras escolares, entidades que destinen los fondos a promoción hospitalaria, bomberos voluntarios, comunidades indígenas, instituciones religiosas, bibliotecas populares, centros de jubilados y pensionados y toda la documentación a presentar por cada una. ¿Cómo debo realizar el trámite simplificado? Ingresar al sitio web de AFIP con tu clave fiscal al servicio certificado de exención en el impuesto a las ganancias y seleccionar la opción régimen simplificado. Ingresar solicitud. Completar los datos solicitados por el sistema, aceptar la información e imprimir el acuse de recibo del ingreso de la solicitud. Luego de transcurrido 2 días, ingresar la opción consultar estado de solicitud para verificar si no se han detectado inconsistencias en los procesos de controles formales e iniciales. Dentro de los 12 días siguientes a la solicitud, concurría a la dependencia de AFIP en la que estás inscripto con el acuse de recibo emitido por el sistema, donde se encuentra detallada la documentación que deberás adjuntar en la presentación. Ver la hoja anterior según las características de la organización. Dentro de los 15 días siguientes de cumplimentada la presentación de la documentación, ingresá dentro del servicio certificado de exención en el impuesto a las ganancias a la opción consulta del estado de la solicitud donde imprimís el certificado. En caso de denegación de la solicitud, AFIP te lo comunicará mediante resolución fundada. ¿Cuál es el plazo? AFIP en el régimen general deberá dar una respuesta dentro de los 45 días corridos de la presentación de la documentación. Cuando se trate de las entidades comprendidas en el régimen simplificado, las solicitudes se resolverán en un plazo de 15 días corridos contados desde la fecha antes indicada. A efectos de acreditar su derecho al goce de los citados beneficios y hasta tanto se publique el certificado de exención, la entidad podrá imprimir el estado de la solicitud a través de una consulta efectuada en el servicio con clave fiscal certificado de exención en el impuesto a las ganancias del sitio web institucional de AFIP. ¿En qué situaciones se pierde la exención en el impuesto a las ganancias? La AFIP puede cancelar la exención impositiva de una organización cuando se verifique alguna de las siguientes situaciones. Cuando la entidad no haya obtenido en tiempo y forma su certificado de reconocimiento de exención, cuando no cumpla con la obligación de presentar las declaraciones juradas anuales, aun cuando posea el certificado de exención,
Cuando haya dejado de ser una entidad con fines sociales comunitarios o desarrolle actividades comerciales o industriales relevantes que no sean imprescindibles para el logro de sus fines sociales. Cuando distribuya directa o indirectamente ingresos o patrimonio entre sus integrantes y haya dejado de ser una entidad sin fin de lucro. También en aquellos casos donde se remunera a las autoridades más allá de la limitación del artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Donaciones. El certificado de exención en el impuesto a las ganancias es importante también porque es la llave para acceder a los demás beneficios fiscales, como permitir que los donantes deduzcan de sus impuestos a las ganancias el monto de sus donaciones. Para las organizaciones de la sociedad civil, los bienes recibidos en donación son ingresos exentos del impuesto a las ganancias. Artículo 20, inciso U, Ley del Impuesto a las Ganancias. Para quien la efectúa, ejemplo, empresas, la donación puede ser un gasto deducible que resta de su gravamen si cumple los requisitos de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece para ello. La donación debe ser efectuada al Estado nacional, provincial o municipal, a instituciones religiosas inscritas en la Secretaría de Culto de la Nación o a asociaciones civiles y fundaciones cuyo objeto principal sea médico asistencial, de beneficencia sin fines de lucro, investigación científica académica o actividad educativa aprobada por el Ministerio de Cultura de la Nación, investigación social de apoyo a los partidos políticos, subvención de cursos gratuitos en establecimientos educacionales autorizados. Otros requisitos a cumplir para poder deducir las donaciones en cuestión son 2. Máximo deducible para el donante es el 5% de su ganancia neta impositiva y el certificado de exención de la entidad donataria en los términos de la Resolución General 2681. Exención en el impuesto al valor agregado. Los servicios prestados por las asociaciones civiles y fundaciones están exentos del impuesto al valor agregado, en la medida que se relacionen en forma directa con sus fines específicos. Esto significa que si la entidad presta servicios, por ejemplo deportivos, la facturación mensual a los alumnos se debe hacer por el monto total de la prestación sin ningún tipo de discriminación de IVA. Respecto de las compras para consumo que realice, tampoco gozará de la discriminación del IVA, siendo la entidad la que paga el impuesto por esa compra como consumidor exento. La exención de este impuesto se solicita a través de la página de AFIP por el Servicio Sistema Registro Tributario. Una vez insertado en este servicio, se solicita su inscripción como IVA exento y en cuestión de segundos ya está inscripta la organización. Exención en el impuesto a los ingresos brutos. Otra exención de la cual se goza en la provincia del Chubut es de los ingresos brutos. Este tipo de impuesto es municipal y las asociaciones civiles están exentas, siempre y cuando los ingresos que perciba la entidad sean destinados al objeto previsto en el estatuto y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. Para gozar del beneficio deben inscribirse en la municipalidad y pedir el alta y la exención. Documentación a presentar. Nota al municipio solicitando la exención, constancia de inscripción en AFIP, copia de acta constitutiva y estatuto y DNI de las principales autoridades.